Pensaron que habíamos desaparecido, que estábamos extintos. Algunos creían que nos habíamos aniquilado a nosotros mismos. Otros decían que la Tierra era una roca muerta, empapada en radiación, una víctima de su propia estupidez. Pero la verdad, guardamos silencio a propósito. Yo solo tenía 12 años cuando empezó el apagón. Un día, todos los satélites se oscurecieron. Todas las transmisiones fuera del planeta cesaron. No más tráfico entre Marte y Luna. No más informes de las colonias de Titán. La humanidad, antes ruidosa y arrogante, se sumió en un silencio sepulcral, como un depredador antes de atacar. Mi nombre es Grant Teller. Antes era cadete naval. Ahora soy el comandante de una maldita nave de guerra del tamaño de Manhattan, y acabamos de salir a la superficie. Yo y las otras 999.999 naves. Nunca estuvimos extintos. Estábamos esperando. El silencio duró 106 años. Ni una sola señal, ni una llamada de auxilio, ni siquiera un susurro. La Unión Galáctica nos clasificó como clase Z, extintos, y siguió adelante. Algunos de ellos saquearon lo poco que quedaba en la superficie. Ciudades abandonadas, campos calcinados, océanos que parecían dormir. No tenían ni idea de lo que se escondía bajo esas olas. Deberían haberse preguntado por qué ninguna forma de vida tenía permitido escanear el fondo marino. Porque todas las ondas desaparecían misteriosamente cerca de la Tierra. Pero eran arrogantes. Nos consideraban inferiores. Primitivos, emocionales, violentos. Y nosotros dejamos que lo pensaran. Nací en uno de los nidos profundos. Instalaciones de presión estabilizada a 20.000 metros bajo la plataforma atlántica. Toda mi infancia fue entrenamiento. Sin vacaciones, sin fiestas, sin cielo, solo simulación tras simulación. A los 5 años, podía identificar y desmantelar tecnología enemiga en menos de 90 segundos. A los 10, podía pilotar un crucero a través de turbulencias magnéticas. A los 16, me dieron mi primer enlace neural. Mi padre murió durante una prueba de estrés del núcleo del Leviatán. Lo vi en la transmisión en vivo. Se vaporizó dentro de su propia armadura. Me dijeron que siguiera adelante. La emoción es combustible, decían. Deja que arda. Y lo hice. Dejé que se convirtiera en odio. No del tipo caótico. Del tipo frío. El que sabe esperar. Hoy llegó la señal. Un simple mensaje, superficie. El océano tembló. Durante horas. Nada más que un estruendo. Luego comenzó. Millones de cascos titánicos emergiendo como bestias de las profundidades. Portaaviones más largos que ciudades, destructores con forma de dagas, todos recubiertos de aleaciones bioreactivas que los hacían invisibles a los escáneres alienígenas. El cielo todavía estaba gris cuando rompimos la superficie. Estaba de pie en el puente del NRV Presagio, mirando la nave alienígena sobre las nubes. Una nave exploradora de los Telvanni, unos bastardos engreídos. Ya podía escuchar sus conversaciones en las comunicaciones interceptadas. Se detecta actividad primitiva. Posiblemente una perturbación meteorológica. Signos de vida negativos. Se recomienda escaneo orbital. Entonces los iluminamos. 6 lanzas de plasma atravesaron su casco antes de que su IA se diera cuenta de que estaba bajo ataque. Lo último que vio su piloto fue la superficie de la Tierra volviéndose negra de máquinas de guerra. No enviamos ningún mensaje, ninguna explicación. Solo disparamos. Algunos dicen que nos convertimos en monstruos para vencer a monstruos. Quizá tengan razón. La galaxia nunca nos dio una oportunidad. No después de la masacre de Marte. No después de los tratados que rompieron. No después de convertir la mitad de nuestras colonias en granjas de esclavos para sus biofactorías. Intentamos la paz. Suplicamos por ella. Nos dieron sangre a cambio. Así que les dimos silencio. Y ahora les daremos la extinción. Cada nave que emergía del océano nació del dolor. Financiada con las vidas de aquellos que nunca lograron llegar bajo tierra. Nuestros 1.000 millones de muertos no desaparecieron. Se convirtieron en nuestra razón para matar. Tenemos flotas dentro de fosas oceánicas,
submarinos que se alimentan del calor volcánico, drones que imitan la vida marina hasta que es demasiado tarde. Somos dueños de los océanos, de la Tierra, y ahora venimos a por las estrellas. El presagio tembló ligeramente al entrar en máxima potencia. Sobre nosotros, la red orbital se iluminó con firmas entrantes. Flotas alienígenas, docenas de ellas, llegando a nuestros cielos como dioses que vienen a castigar a los ingratos. Pero esta vez, la Tierra no es la que será castigada. Esta vez, nosotros somos los verdugos, y hemos estado esperando. Los cielos de la Tierra se habían vuelto negros. No por las nubes ni la ceniza, sino por la sombra de las naves. La nave exploradora Telvanni que habíamos vaporizado fue solo el comienzo. 22 minutos después, los sensores orbitales informaron de 3 flotas completas llegando desde diferentes vectores. Ni siquiera dudaron. Sin negociaciones, sin parlamento. Vinieron con todo. Y estábamos listos. Nunca supieron que los océanos de la Tierra estaban huecos. Bajo la corteza, muelles subterráneos que se extendían por miles de kilómetros. Océanos asentados sobre civilizaciones enteras construidas para la guerra, y a nadie se le ocurrió comprobarlo. Miraron a las estrellas y olvidaron lo que se escondía bajo sus pies. El cielo se iluminó con la primera andanada. Docenas de rayos de plasma salieron de los anillos orbitales, cortando la primera oleada de cruceros Telvanni. Las firmas de sus escudos parpadearon y luego desaparecieron. Las explosiones destrozaron sus naves como hojas secas en una tormenta. Yo estaba en el puente de mando del presagio, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en el caos de arriba. Mi segundo al mando, Rille, cantaba coordenadas como una máquina. Acorazado enemigo apuntando al nexo polar. Devolviendo el fuego. 78% de probabilidad de éxito. Disparen todo, dije. Hagan que se arrepientan de haber aparecido. No pidió aclaraciones. Solo obedeció. Ese es el tipo de lealtad que obtienes cuando tus soldados han sido criados bajo tierra, bebiendo agua con minerales y comiendo pasta de proteínas mezclada con implantes de memoria. No fuimos entrenados para luchar. Fuimos construidos para ello. Y la galaxia no tenía ni idea. Los Telvanni ni siquiera eran los peores. Eran carroñeros, insectos oportunistas que se aprovechaban de los mundos caídos. Pero detrás de ellos, sabía lo que venía, el dominio Vandrí y la teocracia Soral. Amenazas reales, los que habían orquestado la caída de la humanidad un siglo atrás. Recordaba las historias. Como los Vandrí masacraron a los ingenieros de terraformación en Europa. Como usaron inhibidores neurales para convertir a familias enteras en cáscaras vacías antes de derretir las bases de hielo para enterrarlos vivos. Mi tío era uno de ellos. La teocracia era peor. No mataban por poder. Mataban por purificación. Cualquier especie que no se alineara con su frecuencia de armonía era sistemáticamente eliminada, niños incluidos. Y recordábamos cada muerte. Pensaron que el silencio de la Tierra era rendición. Lo que en realidad era cálculo. Los océanos ocultaban nuestras mentes tanto como nuestras máquinas. Sin transmisiones, sin filtraciones, sin arrogancia. Nos convertimos en fantasmas. Mi generación creció con un único propósito, vengar al viejo mundo. Almirante, múltiples firmas de curvatura. Sector 12B. Identificación Vandrí confirmada. Anunció Rille. Ahí estaban. Fuego a discreción, dije con calma. Dile a los krakens que emerjan. Démosles algo por lo que gritar. Bajo la superficie, los krakens se movieron. No eran criaturas, eran naves. Plataformas sigilosas sumergibles con forma de depredadores de las profundidades, recubiertas con materiales que anulaban el sonar, cada una del tamaño de un rascacielos. No eran solo máquinas de guerra. Eran pesadillas diseñadas para moverse silenciosamente por los mares y luego irrumpir hacia el cielo a través de cualquier superficie. Vimos en el radar como 9 krakens atravesaban la superficie del Océano Índico, alcanzando los 6.000 metros en segundos. Desde allí, lanzaron misiles cargados con tecnología de luz negra, armamento antipsíquico desarrollado a partir de lo que los Vandrí usaron contra nosotros tiempo atrás.
El impacto fue inmediato. Los escudos del acorazado Bandri colapsaron como papel mojado. Siguieron detonaciones internas. Uno de sus cruceros de escolta se partió por la mitad. El metal se dobló como origami mientras el fuego arrasaba sus cubiertas. Su respuesta fue desorganizada, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. No estaban acostumbrados a que la Tierra contraatacara. Observaba el radar, pero mi mente divagaba. De vuelta a mi primera asignación en el nido profundo. Tenía 16 años, todavía era un novato. Estaba destinado en el muelle A7, supervisando las reparaciones de nuestra flota de drones cuando un núcleo de energía falló. 6 técnicos quedaron atrapados dentro cuando explotó. Los vi morir en los monitores, sus rostros derritiéndose a través de los visores mientras el calor abrasaba la cámara. Le pregunté a mi oficial al mando por qué nadie intentó abrir las puertas. Él dijo, porque ya están muertos. Llora después. Arregla los drones. Así que arreglé los drones. En eso se había convertido la Tierra. No emocional, no impulsiva, solo fría, centrada, eficiente. Así es como matas a los dioses. Almirante. La voz de Rille me sacó de mis pensamientos. Naves Oral han entrado en el pozo de gravedad de la Tierra. Al menos 12. Naves de guerra clase triada. Sentí una vena palpitar en mi sien. Ya venían. Los Oral no eran ruidosos como los Bandri. No gritaban ni rugían. Se deslizaban. Sus naves parecían cuchillos de obsidiana envueltos en halos de energía, moviéndose en formación perfecta, como bailarines. Se creían superiores a nosotros, asesinos iluminados. Y estábamos a punto de darles una lección de humildad. Pongan los leviatanes en línea, ordené. Sin advertencias, Rille vaciló. Señor, no han sido probados desde. No me importa. Asintió una vez y luego tecleó la secuencia. Bajo los océanos, en cavernas reforzadas talladas con antorchas de fusión, los leviatanes esperaban. No eran naves, no realmente. Eran más como ciudades vivientes impulsadas por singularidades antiguas y controladas por redes neuronales cuánticas modeladas a partir de generales humanos muertos. Solo había 3 leviatanes, pero 3 era todo lo que necesitábamos. Cuando el Leviatán 01, Ragnarok, emergió frente a la costa de Groenlandia, las mareas cambiaron 3 metros. Islas enteras temblaron. El campo magnético en el área circundante se distorsionó, friendo los sensores de la fauna local en kilómetros a la redonda. Las naves Oral no reaccionaron a tiempo. El Ragnarok liberó un único pulso. No un rayo, no un misil, solo una vibración, una resonancia artificial diseñada para desmantelar naves a nivel atómico. 2 naves de guerra Oral se convirtieron en polvo en un instante. La tercera intentó saltar al hiperespacio. No lo logró. Nuestras trampas de gravedad la arrastraron de vuelta y el Leviatán 02, Crisol, la partió por la mitad con una cuchilla cinética que viajaba a Mach 60. 4 menos, dijo Rille. Quedan 8, respondí. Pero no salimos ilesos. Sobre el sur de África, un anillo de defensa orbital no se desplegó a tiempo. Tropas de choque Bandri aterrizaron y comenzaron asaltos terrestres. Los civiles, los pocos que vivían cerca de la superficie, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Lo vimos en las transmisiones. Casas quemadas, niños corriendo, gritos. Uno de mis pilotos, Ma, rompió el protocolo, tomó su casa y ametralló la columna enemiga, salvando a un grupo de supervivientes. Desobedeció órdenes. Le di una medalla. Luego lo dejé en tierra. No hay lugar para héroes en esta guerra, solo para armas. Luchamos durante 6 horas seguidas. 3 flotas, más de 1000 naves enemigas. Y para cuando nuestros inhibidores orbitales se desactivaron y el humo se disipó, la Tierra seguía en pie. Ensangrentada, pero en pie. Sobre las nubes, los escombros flotaban como un cinturón de huesos destrozados. Metal Telvanni, cascos Bandri, fragmentos Oral. Era hermoso de una manera violenta y trágica, un cementerio de arrogancia. Me apoyé en la barandilla de la cubierta de observación, contemplándolo todo. Aún no hemos terminado, dijo Rille,
acercándose a mi lado. No, respondí. Esto solo fue el primer aviso. Y tenía razón. La galaxia no funcionaba con misericordia. Vendrían más grandes, más crueles. Toda la fuerza de cada imperio que habíamos humillado caería sobre nosotros como un martillo. Ese era el plan. La humanidad no intentaba sobrevivir. Los estábamos atrayendo. Porque mientras se centraban en la Tierra, no sabían lo que habíamos dejado en Titán o Ganímedes. O que las catacumbas marcianas todavía albergaban 7 arcas bóveda llenas de inteligencias artificiales de guerra latentes. No sabían que nuestras mentes habían evolucionado más allá de la carne, más allá de la debilidad. Algunos de nosotros ya ni siquiera estábamos vivos. No en el sentido biológico. Había visto a hombres transferir sus mentes a las naves. Ahora hablaban en frecuencias, controlaban flotas con el pensamiento, soñaban en pulsos de luz. La humanidad no se extinguió. Ascendimos a algo monstruoso. Y ahora la galaxia lo sentiría. En las cámaras de guerra, recibimos una transmisión codificada, no desde la Tierra, sino desde el espacio profundo. ID de la señal, Aries Negro. Era del comandante Valter, uno de los últimos humanos fuera del planeta que teníamos en los viejos tiempos. Había desaparecido hacía 93 años durante el asedio de Kepler 22b. Lo dábamos por muerto. Pero ahora, su mensaje se reproducía en un bucle seguro. Si estáis escuchando esto, la galaxia no está preparada. Habéis construido vuestras armas. Bien. Pero ellos vienen. No los Bandri, no los Soral. Algo peor. Los vi. Los seguí más allá de la línea de Oort. No hablan. No invaden. Consumen. No ocultéis nada. Usadlo todo. Quemad las estrellas antes de que nos quemen a nosotros. Esto no es una guerra. Es la extinción. Y la empezamos nosotros primero. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Si Valter estaba vivo y había visto algo más oscuro que el dominio, entonces a lo que nos enfrentábamos no era venganza. Era supervivencia. El millón de naves bajo los océanos de la Tierra acababa de convertirse en la fase 1. Fase 2, llevarles la guerra a ellos. Pensábamos que estábamos preparados. No lo estábamos. No para lo que vino después. Después de que cayera la primera oleada, Telvanni, Bandri, Soral, esperábamos represalias. Lo que no esperábamos era silencio. No paz, no un alto el fuego, solo una especie de espera. No detectamos rastros de curvatura, ni nuevas flotas, ni señales, solo restos flotando en la negrura y estática donde debería haber habido furia. Estaba demasiado tranquilo. Eso me puso nervioso, porque los depredadores no aúllan cuando cazan. Acechan. Respiran en tu nuca. Te dejan sentirte seguro el tiempo justo para clavarte los colmillos. Y yo podía sentir un aliento en la nuca de la Tierra. Tuvimos 3 días para respirar antes de que las cosas cambiaran de nuevo. En ese tiempo, recopilamos datos. Sacamos cajas negras de la flota Telvanni destrozada, extrajimos núcleos de memoria de los restos Soral, incluso capturamos a un piloto Bandri vivo. No es que sirviera de mucho. Se arrancó la lengua de un mordisco en cuanto intentamos extraerle los recuerdos. Cobarde. Aún así, las pistas estaban ahí. Algo iba mal en el frente galáctico. Los Telvanni habían desviado toda su flota principal, no hacia la Tierra, sino lejos de ella, días antes de atacar. Los Soral solo habían enviado 1/10 parte de sus naves de guerra. Eso no era una fuerza de castigo. Era una prueba. No éramos los únicos que ocultábamos algo. Y era el mensaje de Valter el que más me atormentaba. Algo pasó la línea de Oort. Algo que consume. Nunca sonó asustado cuando lo conocí. Temerario, sí. Incluso arrogante, pero no asustado. En esa grabación, ese hombre temblaba por dentro. Me senté solo en la cámara del núcleo del Leviatán, mirando la transmisión del espacio profundo. Las mentes de los leviatanes, IAS fragmentadas modeladas a partir de los recuerdos de los más grandes generales de guerra de la Tierra, me susurraban a través del enlace neural. No confiaba en ellas. Eran herramientas, no amigos. Útiles,
pero peligrosas. Cada una era capaz de pensar más rápido que cualquier cerebro vivo, con la lógica fría de los muertos. Dudas, dijo el Leviatán 02, Crisol. No respondí. No hay duda en la supervivencia, solo acción. La demora es la muerte. Finalmente hablé. ¿Qué harías tú? Quemar el cielo. Romper el silencio. Atacar primero y no preguntar nada. Ese es el camino del último superviviente. Esa era la diferencia entre nosotros. Yo recordaba ser humano. Esas cosas, solo recordaban la guerra. Pero no podía ignorarlas. No estaban equivocadas. Al cuarto día, la red de escáneres solares detectó algo. Era sutil, una distorsión, un movimiento más allá del sistema exterior, pasando la órbita de Plutón. Pero no era una nave, ni una flota. Era el espacio doblándose, plegándose sobre sí mismo, ondulaciones como si la gravedad estuviera siendo arrastrada hacia atrás. Convoqué una reunión de mando completa. Los otros almirantes, Casri del nivel Pacífico, Renae de la bóveda de Europa, y mi antiguo rival, el comandante Sten de los restos marcianos, se unieron a través de un enlace cuántico. Todos miraron los datos. ¿Qué demonios estamos viendo?, gruñó Casri, directo como siempre. No son firmas de curvatura, dijo Renae, con la voz tensa. Esto no está en ningún registro. No es un quién, dije en voz baja. Es un qué. Puse de nuevo el viejo mensaje de Walter. Dejé que lo escucharan. Su silencio posterior lo dijo todo. Entonces habló Sten. Tenemos que golpearlo primero. ¿Golpear qué?, espetó Renae. ¿Quieres lanzar toda nuestra flota contra una distorsión de la gravedad que no entendemos? Tampoco entendíamos a los Vandri, replicó él. Y ahora son chatarra. El miedo es un lujo. También lo es la duda. ¿Sugieres un suicidio?, preguntó Casri. Sugiero que dejemos de esperar como presas. Empezaron a discutir. Desconecté la transmisión. Regresé al presagio. Mi nave, mi guerra, mi mando. Caminé solo por los pasillos de acero, cruzándome con tripulantes que me saludaban como si fuera un fantasma. Eso es lo que hace el mando. Te vacía por dentro. Deja algo hueco detrás de tus costillas. No había dormido en 48 horas. No quería. Los sueños eran peores que la realidad. A veces veía a mi padre atrapado de nuevo en la cámara de fuego. A veces veía la tierra, no ardiendo, sino sangrando, como si estuviera viva y muriendo. Me encontré en la bahía de lanzamiento, mirando una de nuestras lanzaderas de espacio profundo. Pequeña, rápida, silenciosa. Me dio una idea. No pedí permiso. Simplemente me fui. Tomé una nave sigilosa, salté más allá del borde de Neptuno y me sumergí en la negrura. Dejé a Arille al mando del presagio. Le dije que si no regresaba en 24 horas, me diera por muerto y lanzara la fase 2. No le gustó. Tampoco discutió. Eso era lo que me gustaba de él. Allá fuera, más allá de la luz, el espacio se siente diferente. Puedes oír el silencio. Puedes saborearlo. La zona de distorsión pulsaba en la oscuridad como un latido. Sin color, sin calor, solo un vacío que se sentía incorrecto. Activé la matriz de sondas, envié una docena de nanodrones por delante. Desaparecieron. Sin explosión, sin rastro, sin respuesta, simplemente se esfumaron. Entonces algo respondió, no con palabras, sino con imágenes. Mi enlace neural parpadeó. Vi destellos, visiones que no eran de la Tierra, que no eran mías. Formas gigantes, máquinas, no, criaturas con piel negra y ojos sin luz. Mundos que se resquebrajaban a su paso. Planetas vaciados como huevos. Una voz, no un sonido, un pensamiento. Hemos observado. Nos hemos alimentado. Ahora despertáis, así que os consumiremos. Grité. No sé por qué. No tenía miedo de los alienígenas. No tenía miedo de la muerte. Pero esto no era ninguna de las dos cosas. Esto era peor. Era hambre. Hambre galáctica. Fría y pura. Rompí el enlace neural,
Puse la nave en salto de emergencia y dejé la mitad de los motores atrás. El vacío me persiguió. No me refiero a las criaturas. Me refiero a la nada. El propio silencio se estiró detrás de mi nave. Intentó comerse el espacio por el que me movía. No quería testigos. Salí, por los pelos. Regresé a la Tierra, magullado, mareado, sacudido de una manera que nunca antes había sentido. Los ingenieros realizaron diagnósticos. Las lecturas neurales estaban por las nubes. Mi cerebro había sido escaneado, invadido, manipulado. Pero no importaba. Había visto la verdad. Los Telvanni no vinieron a castigarnos. Vinieron a ver si todavía estábamos aquí. A comprobar si la Tierra se estaba levantando de nuevo. Porque lo que sea que vi ahí fuera, ellos lo vieron primero, y ahora estaban huyendo. Convoqué un mando de emergencia en todos los sectores. 12 almirantes, 50 capitanes de flota, 2 mentes Leviatán. Nos reunimos bajo el Atlántico, en el mando de la bóveda ahora, 1. Los vi, dije. ¿A quiénes?, preguntó Sten. No lo sé. No dieron un nombre. Cargué los datos neurales. Dejé que lo sintieran. A Kasri se le cayó el vaso. Renae se puso pálida. Incluso las mentes Leviatán hicieron una pausa, calculando lo que acababan de experimentar. No atacan, dije. Llegan, borran. No conquistan, devoran. Son más antiguos que los imperios, más profundos que el hiperespacio, y están viniendo. La sala quedó en silencio. Entonces Renae lo dijo. Entonces no esperamos. Llevamos la lucha hasta allí. Kasri asintió. Quieren alimentarse. Vamos a atragantarlos. Sten sonrió. Fase 2. La fase 2 no era defensa. Era rabia. Activamos las arcas. 7 naves bóveda enterradas bajo Marte, la Luna, Titán, Europa. Cada una llevaba mentes de guerra IA forjadas cuánticamente. Armas durmientes con un único propósito: eliminar amenazas que arriesgaran toda la existencia. Enviamos un mensaje a las últimas colonias dispersas. Regresad o seréis borradas en el fuego cruzado. No estábamos uniendo a la humanidad. La estábamos desatando. Al 6.º día, se abrió la primera fisura. Fuera de los anillos de Saturno. No una nave, ni siquiera una flota, un agujero. Desde dentro, algo salió. Largo, delgado, retorciéndose como alambre, hueso y gritos. No tenía nombre, pero yo se lo di de todos modos. Extinción. Y sonreí. Porque ahora le tocaba responder a la Tierra. Atravesó la fisura como si fuera el dueño de las estrellas. Una criatura, si es que se la podía llamar así, formada por trozos de oscuridad y pesadilla. Extremidades delgadas que se movían sin peso. Articulaciones que se doblaban en la dirección equivocada. Piel como obsidiana licuada con venas de estática roja por debajo. ¿Y dónde debería haber estado su cara? Solo dientes que crecían y crecían, en espiral, cambiando. Su sola presencia alteraba el espacio a su alrededor. Los satélites fallaban, los sensores gritaban, y toda IA sintética cerca de la órbita de Saturno se corrompía espontáneamente. Una de nuestras colonias exteriores, la estación Aris 9, simplemente desapareció. Sin explosión, sin rastro, simplemente se fue. Sabíamos que esta cosa era solo un explorador, y los exploradores significaban que había más. Estaba en el puente de mando central del presagio, rodeado de un temor silencioso. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. Sin gritos, sin pánico, solo tensión, del tipo que zumba en tus huesos y te pica la piel. ¿Novedades de Aris 9? Pregunté, sabiendo perfectamente que no habría ninguna. Rille solo negó con la cabeza. Desaparecida. Sin rastros de curvatura, sin escombros. Es como si las coordenadas hubieran sido borradas del propio espacio. Fue una prueba, dije, para ver cuán rápido reaccionaríamos o cuánto nos asustaríamos. Lo miré. Tenemos miedo. Todavía no, dijo él. Asentí. Entonces, mostrémosles por qué enterramos 1 millón de naves bajo el mar.
La fase 2 no fue solo una respuesta militar. Fue un reinicio, una transformación de la Tierra de fortaleza aislada a depredador alfa. Movilizamos todo. Las bóvedas de la Luna se abrieron. Cientos de drones durmientes fueron lanzados, extendiéndose por todo el sistema. Astilleros ocultos en Europa y Calisto se activaron, produciendo cruceros por hora. Forjas de plasma en las profundidades de Marte se encendieron por primera vez en décadas, poniendo en línea un arsenal no visto desde el colapso inicial. Incluso viejos enemigos entre los nuestros fueron reactivados. Cúmulos de IA como Prometeo y Vector, considerados demasiado inestables para confiar en tiempos de paz, ahora se desplegaron sin dudar. Ya no jugábamos a la defensiva. Esto era una guerra de extinción. La criatura cerca de Saturno no volvió a atacar. Solo se quedó allí, dando vueltas, escaneando, pulsando con una energía que ni siquiera nuestras mentes más brillantes podían explicar. Enviamos una flota para interceptarla. 30 naves. Las desmembró en menos de 90 segundos. No disparó armas. No lo necesitó. Las destrozó mediante la manipulación del espacio, dobló la gravedad, abrió agujeros en los cascos desde dentro, congeló los enlaces neurales a mitad de un pensamiento. Perdimos más de 900 almas, y aún así no hubo represalias, solo flotaba, observando, como si esperara permiso. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Valter. No una grabación, una transmisión real. Encriptada, cruda, irregular por la estática y el dolor. Se llaman los nulos. No conquistan. Deshacen. Llegan en tríos. El cosechador, la voz y la fauce. Ya habéis visto al cosechador. La fauce viene después. No podéis esconderos. No podéis huir. Pero podéis matar. Tengo algo. Reúnete conmigo en Kepler 62F. Sin demoras. Trae la guerra. Valter estaba vivo. Y si la mitad de lo que decía era cierto, este enemigo no era solo nuevo. Era un equipo de limpieza cósmico. Y la Tierra era la siguiente en la lista. Me presenté ante mis oficiales, con el peso de toda nuestra especie sobre mis hombros. Hemos hecho lo que ninguna especie en la galaxia creía posible. Comencé. Construimos una flota en silencio. Resurgimos de la nada. Destruimos imperios que se burlaron de nosotros. Pero eso fue solo supervivencia. Hice una pausa y los miré a los ojos. Ahora es la guerra. Y no con los Vandrí, los Soral o los Telvanni. Con los nulos. Toqué la consola y mostré el mensaje de Valter. Nos desplegamos en Kepler 62F. Valter dice que tiene información. Vamos a conseguirla. Llevaremos 3 flotas. El presagio liderará la carga. El resto formará un perímetro de salto y esperará la señal. Si morimos ahí fuera, aseguraos de que lo que nos mate no regrese. Nadie habló. Entonces Rille dio un paso al frente. Habéis oído al almirante. Preparaos para el salto. Sin piedad. Y así, la humanidad se extendió desde su cuna, apretó el puño y se preparó para golpear a la oscuridad. Saltamos 6 horas después. 3 flotas, más de 2.000 naves. La armada humana más grande jamás reunida desde la caída. El presagio lideraba la vanguardia, cabalgando la corriente de deslizamiento como una cuchilla a través del agua. Estaba conectado al enlace de navegación. Nervios conectados a cada sensor. Mi mente dividida en 1000 puntos de datos. Podía sentir la tensión de la tripulación. No miedo, propósito. Los humanos ya no huían. Estábamos cazando. Kepler 62F estaba muerto. Una roca estéril flotando en la zona habitable de su estrella, que una vez albergó una próspera colonia construida por humanos antes del apagón. Esperábamos ruinas. Encontramos vidrio. Todo el planeta había sido vitrificado. Una costra de cristales calcinados se extendía por la superficie, no por calor, sino por algo peor, una reorganización molecular forzada. El planeta había sido convertido en una advertencia. En el centro, se alzaba una única torre. Negra, sin fisuras, inescaneable. Valter estaba allí. Parecía más viejo, más máquina que hombre.
Un lado de su cara había sido reemplazado por aleación. Su brazo derecho brillaba débilmente con líneas de reactor, pero sus ojos seguían siendo humanos, todavía llenos de odio. «Lo conseguiste», dijo. «Bien. ¿Qué diablos hizo esto?» No perdió el tiempo. Se giró, abrió la bóveda y me guió hacia abajo. Dentro, enterrada bajo la Torre Negra, había una prisión. Y dentro de ella, una criatura, pequeña, atada, con ojos como soles huecos. «Es uno de ellos», dijo Walter. La voz. Saqué mi arma. «Capturaste a un nulo». «Yo no», dijo él. «Los Telvanni lo hicieron, y pagaron por ello». La criatura abrió la boca, no para hablar, sino para hacer eco. Mi mente se partió en dos. Vi 1000 galaxias muriendo a la vez. Vi sistemas estelares enteros doblarse como papel y desaparecer en la nada. Luego silencio, y una voz dentro de mi cráneo. «Estáis equivocados al luchar. No hay supervivencia. Solo hay purificación. Sois Mo. Nosotros somos la llama». Retrocedí tambaleándome. Walter cerró la celda. «A esto nos enfrentamos», dijo. «No necesitan naves. No necesitan estrategia. Deshacen el significado. Convierten el desafío en polvo. ¿Y qué diablos hacemos contra eso?» Me entregó un núcleo. Pulsaba como un corazón moribundo. «Esto es un fragmento de su fuente», dijo. «Ingeniería inversa de su tecnología. Peligroso, inestable, pero puede hacerles daño». Lo miré, sentí el calor de su pulso en mi mano. «¿Qué hace?» «Colapsa su campo lógico», dijo. «Les recuerda lo que es el dolor». «Es suficiente». «No», dijo él. «Pero es un comienzo». Regresamos a la flota. Di la orden. «Vamos a atacar». Primer objetivo, el nodo de la fisura cerca de Saturno. Nombre de la operación, lluvia de ceniza. Objetivo, matar al cosechador. Enterrar la fisura. Dejar un mensaje. La flota regresó al sistema solar como un maremoto. El presagio al frente, los leviatanes detrás, armados con torpedos cuánticos experimentales. No disparamos advertencias. Abrimos la guerra. Nodo de fisura atacado. El cosechador se giró para enfrentarnos. Esa imponente pesadilla de hueso y delgadez. Lanzamos todo. Luz, metal, radiación, proyectiles inteligentes guiados por IA, lanzas cinéticas, lanzas de plasma. El núcleo del Leviatán pulsó tan fuerte que los océanos de la Tierra temblaron. Marte perdió su estabilización gravitacional durante 5 segundos. Y por primera vez, el cosechador gritó. No murió. Todavía no. Pero sangró. Espesa materia del vacío se derramó en el espacio, tiñendo de negro los anillos de Saturno. Chilló sin sonido, retirándose hacia la fisura. El desgarro tembló, desestabilizado. Entonces desplegamos el núcleo de Walter. Un dron suicida voló hacia él, llevando la tecnología inestable directamente al corazón de la fisura. Lo vimos pulsar y luego explotar. La luz se deformó. La realidad se retorció. La mitad de nuestras naves se apagaron. Pero cuando volvimos a estar en línea, la fisura había desaparecido. Sin rastro, sin cosechador, solo estrellas. Perdimos 93 naves, miles de vidas. Pero por primera vez en la historia galáctica registrada, un nulo se había retirado. No ganamos. Todavía no. Pero demostramos una cosa. La humanidad no puede ser borrada. Luchamos demasiado sucio. Amamos con demasiada fuerza. Nos negamos a arrodillarnos. Y construimos flotas bajo el océano mientras la galaxia duerme. Pensamos que el cosechador era lo peor que tenían. Estábamos equivocados. Lo que vino después no fue solo una respuesta. Fue un castigo. La fauce. Ni siquiera la vimos llegar. No atravesó una fisura. No se anunció en el cielo. Simplemente estaba. En un momento, nuestro sistema solar estaba despejado. Al siguiente, Neptuno había desaparecido. No destruido. Desaparecido. Sin explosión. Sin escombros.
Solo un agujero negro y abierto donde había estado un gigante gaseoso. Como si alguien hubiera borrado una línea de código de una simulación. Y cuando apuntamos nuestros telescopios de largo alcance, vimos el borde de ese vacío arrastrándose hacia Urano. La fauce había llegado. Recuerdo el silencio en el mando cuando llegaron las lecturas. Estaba en órbita sobre Marte, en medio de una reunión con la almirante Renae y Casri. Ambos se quedaron helados. No de miedo. Ya estábamos más allá de eso. Sino de incredulidad. ¿Cómo puede un planeta simplemente desaparecer?, murmuró Renae, mirando el espacio vacío donde debería estar Neptuno. Sin pico de energía, sin aumento de taquiones, nada. Es como si nunca hubiera estado allí, dijo Casri. Fue la fauce, dije yo. Ambos se giraron hacia mí. Eso es lo que dijo Walter, ¿verdad? Continué. Primero viene el cosechador, luego la voz, y después la fauce. Casri apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué hace? Si el cosechador mata y la voz habla. Termina, dije. La fauce termina. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una guerra. Esto era una eliminación. No éramos enemigos para ellos. Éramos errores, líneas de código desordenado e ineficiente en un universo que tenía que ser depurado. Lo estaban arreglando. Y la Tierra era la siguiente en la lista. No teníamos un plan para la fauce. Diablos, apenas teníamos una palabra para describirla. Sin estructura definida, sin firma de calor detectable. Existía de una manera que doblaba la física, deformaba la percepción. Cada nave que intentaba acercarse, drones, satélites, incluso exploradores tripulados, perdía el contacto antes de llegar al alcance visual. Y los que regresaban no estaban bien. Uno de nuestros pilotos de caza de largo alcance, el comandante Lorne, regresó con sangre brotando de sus ojos y oídos, gritando sobre dientes y bocas en el cielo. Se pegó un tiro antes de que pudiéramos sedarlo. Sus últimas palabras: no es una cosa, es una boca, y siempre ha estado abierta. Ordenamos a todos los hábitats civiles que evacuaran el sistema exterior. Marte, Luna, Ganímedes, todos se trasladaron a posiciones de repliegue detrás de la órbita de la Tierra. Reactivamos la vieja red de escudos sobre el anillo del Pacífico, lanzamos hasta el último acorazado clase Leviatán e iniciamos la fase 3, Operación Caída de Ceniza. Objetivo: detener a la fauce, o morir en el intento. No di un discurso esta vez. Solo le dije a mi tripulación que se abrochara los cinturones, cargara el núcleo y apuntara al centro de la negrura. El presagio lanzó primero. Nuestras órdenes: sondear el borde del campo de la fauce, recopilar datos y encontrar una debilidad. Apenas duramos 30 minutos antes de que se desatara el infierno. Comenzó con susurros, no por las comunicaciones, sino dentro de nuestras cabezas. Ecos de viejos gritos, risas que no eran nuestras. Vi a mi padre en el puente. Lo vi arder de nuevo. Lo oí gritar mi nombre, igual que aquel día en el nido profundo. Pero no era él. Era eso. La fauce hablaba a través de los recuerdos. Luego, la tripulación comenzó a sangrar. Lento al principio. Narices, oídos, luego ojos. La mitad de la cubierta 6 se apagó. Sin subida de tensión. Solo ausencia. Nos retiramos, a duras penas. Cuando regresamos a la zona segura, contamos 19 muertos. Todos por fallo cerebral. Sin fuego enemigo, sin brechas en el casco. Solo un mensaje entregado a través del dolor: no pertenecéis aquí. Nos reagrupamos con el Leviatán 01, Ragnarok, y comenzamos a rediseñar nuestro enfoque. No podíamos luchar contra esta cosa con armas, así que construimos gritos, bombas de disrupción neural diseñadas para freír cada procesador sensorial en un radio de 5.000 kilómetros, cargas de luz negra, inhibidores psíquicos, generadores de ecofisura, todas armas teóricas que habíamos archivado por ser inhumanas. La fauce no se regía por ninguna de nuestras reglas. Así que nosotros tampoco. La fase 3 se lanzó con 4.000 naves. Toda la furia de la Tierra cabalgando hacia la negrura, con las armas listas, las mentes ya rompiéndose.
A medida que nos acercábamos al borde de la anomalía, el tiempo mismo se distorsionó. Algunos pilotos informaron ver sus propias naves delante de ellos, como reflejos. Otros envejecieron 5 años durante la aproximación. 2 naves simplemente se derritieron en pleno vuelo. Sin calor, solo de construcción molecular. Pero seguimos adelante porque no teníamos otra opción. Encontramos el borde. No era una frontera en el sentido habitual. Era un adelgazamiento, un lugar donde el espacio se estiraba como goma antes de romperse. Y más allá, la fauce. Aún no podíamos verla, pero la sentíamos. Una presión en el cráneo, un tirón en las entrañas, como si algo dentro de nosotros estuviera siendo succionado molécula a molécula. Me giré hacia Rille. Lanza los gritones. No dudó. 50 bombas neurales se dispararon hacia adelante, cada una girando a través del vacío, transmitiendo frecuencias diseñadas para interrumpir los canales iónicos. La explosión onduló a través del vacío. Por un momento, no pasó nada. Luego, la fauce rugió. No lo oímos con los oídos. Lo sentimos con los huesos. Un gruñido bajo y chirriante, como continentes resquebrajándose bajo el océano. El vacío tembló y luego se abrió, revelando un atisbo de su interior. Dientes. No dientes literales, no físicos, sino ideas de dientes, mordiendo la existencia, dándole forma. La fauce estaba viva, no como un cuerpo, sino como un concepto. No vivía como nosotros. Existía como hambre. Y ahora nos estaba mirando. Disparamos todo. Torpedos, lanzas de plasma, cargas de fisura. Los leviatanes liberaron materia negra en la herida, desgarrando su estructura. Y por un momento, la vimos sangrar. Retrocedió, chilló, se retorció. La golpeamos de nuevo, más fuerte. Y fue entonces cuando vimos algo nuevo. Un rostro, no humano, no alienígena, solo conciencia, observando, decepcionada. La voz de los nulos. Nos había seguido. O quizás siempre había estado aquí. Vosotros construís, nosotros borramos. Vosotros gritáis, nosotros consumimos. Entonces el vacío se plegó hacia adentro. La fauce avanzó y comenzó a comerse nuestra flota. No fue una batalla. Fue una cosecha. Una nave, el filo del valor, desapareció en un parpadeo. Otra, el Zancudo 5, se retorció en una espiral de carne y acero, su tripulación aún viva y gritando mientras se fundían con las paredes. Intentamos huir. Pero incluso la retirada era una guerra. El presagio recibió 3 impactos de distorsión espacial. Brechas en el casco en los niveles 2 a 9. Rille perdió un brazo. Yo perdí a la mitad de mi equipo de mando. La IA gritaba advertencias que no podía procesar. Mi enlace neural ardió tan intensamente que me desmayé. Cuando desperté, estábamos a la deriva. La fauce se había ido. También la mitad de nuestra flota. De vuelta en la tierra, el ánimo cambió. La victoria ya no parecía posible, solo la supervivencia. Pero yo no había terminado. Nosotros no habíamos terminado. Porque cuando cerraba los ojos, veía algo en la fauce. No solo hambre, no solo destrucción. Estructura. Un sistema. Significado. Eso significaba que podía romperse. Walter regresó con un plan. Uno desesperado. Dentro del campo de frecuencia de los nulos, descubrió ecos, fragmentos de lenguas moribundas. Viejas especies galácticas que se creían extintas desde hacía mucho tiempo. Hablaban mientras eran borradas, lo que significaba que los nulos recordaban, lo que significaba que podían olvidar. Vamos a romper su memoria, dijo. ¿Cómo? Pregunté. Con algo que no pueden procesar. ¿Qué? La humanidad. El plan es simple y suicida. Construimos una bomba de pulso, no basada en energía, sino en memoria. La inyectamos con el ADN de cada guerra que la Tierra ha librado. Los gritos, las traiciones, el fuego, el odio, la culpa. Dejaremos que los nulos sientan lo que es ser nosotros. Y luego la detonaremos en su mente. La operación se llama la quema del Requiem, la última carta en la baraja de la Tierra.
Y yo voy a ser quien la lleve al corazón de la fauce. Si muero haciéndolo, bien. Que la galaxia recuerde. No se borra a la Tierra. Se sangra por intentarlo. He visto naves detonar, ciudades caer, cuerpos desgarrados en el vacío. He visto gente morir en fuego, hielo y silencio. Pero nunca he visto nada como lo que le pasó a Neptuno. La fauce no lo atacó. No le disparó ni apuntó a nada. Simplemente se abrió. Y Neptuno dejó de existir. Sin explosión, sin escombros. Un momento, un gigante gaseoso azul y arremolinado llenaba los visores. Al siguiente, nada más que una herida negra y perfecta en el espacio, devorando la luz a su alrededor como si nunca hubiera pertenecido allí. Así es como la fauce se presenta. Sin un grito, solo un borrado. La sala de mando del presagio estaba tan silenciosa que se podía oír cada respiración. Observé los datos en vivo desplazarse por las pantallas. Sentí el temblor en la espina dorsal de la nave mientras procesábamos lo que acababa de suceder. Neptuno, desaparecido. Puestos de avanzada enteros, 3 colonias, 45.000 vidas, desaparecidas en un parpadeo. Necesito confirmación, dije, aunque ya lo sabía. Confirmado, dijo Rille, su voz apenas un susurro. Neptuno ha sido eliminado. Esa es la palabra que usó. No destruido. Eliminado. Como si alguien hubiera presionado la tecla de borrar en un maldito planeta. El puente volvió a quedar en silencio. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la barandilla, y exhalé con los dientes apretados. Sentía los huesos pesados, los nervios fríos. Así que esto era la fauce. Habíamos cometido el error de pensar que el cosechador era el arma real. Era un asesino, sí, pero todavía seguía reglas. Sangraba cuando lo golpeaban. Gritaba cuando lo herían. Esto no gritaba. No tomaba represalias. No combatía. La fauce simplemente era. Una ausencia negra de significado donde cualquier cosa que entrara simplemente dejaba de ser. No teníamos un plan de guerra para esto. Ni tácticas, ni estrategia, solo instinto. Sobrevivir. Las órdenes llegaron en oleadas a través de la red de defensa humana. Defcon Omega, bloqueo total del sistema, evacuación de civiles a los búnkeres del núcleo de la Tierra, movilización total de activos de guerra. Ya no era protocolo. Era instinto. Todo el último aliento de la humanidad se canalizó en una defensa desesperada. Armas que nunca habían salido de los laboratorios fueron puestas en combate. Protocolos de IA que antes se consideraban demasiado peligrosos fueron autorizados. Vi planos volando por mi puente de mando para disruptores psíquicos, bombas de memoria, granadas de neurofractura, herramientas no diseñadas para la guerra, herramientas diseñadas para el colapso existencial. Porque a eso nos enfrentábamos ahora, no a una batalla, a un deshacer. No perdimos tiempo. El mando reunió a todos los almirantes que aún respiraban, y me pusieron a cargo de la fase 3. Lluvia de ceniza. El objetivo no era la victoria. Era la interrupción. No intentábamos matar a la fauce. Solo necesitábamos que nos mirara. El tiempo suficiente para introducir un arma, un grito, una cuchilla, algo. Era un suicidio. Me ofrecí voluntario porque si alguien iba a volar de cabeza hacia las fauces de la extinción, maldita sea, más valía que fuera yo. La fauce se desplazó hacia Urano. No rápidamente, lentamente, como una tormenta que avanza sobre un océano muerto. Cada satélite que teníamos cerca falló. Las señales se ahogaron en estática. Los campos gravitacionales alrededor de la fauce deformaron el tiempo y el espacio. Los relojes se ralentizaron. Los enlaces cuánticos se desincronizaron. Y algunos observadores informaron ver sus propias naves reflejadas en la negrura que tenían delante. La fauce no era una cosa. Era una boca. Interminable, paciente, hambrienta. Lanzamos todo lo que teníamos. Más de 4.000 naves, todos los leviatanes, cada plataforma de cañones móviles, torpedos de luz negra, lanzas de pliegue de materia, lanzas de gravedad. Le lanzamos toda la doctrina de guerra solar. No sirvió de nada.
Nuestras armas llegaron al borde del campo y desaparecieron. Sin respuesta, sin detonación, simplemente se fueron. Era como disparar a un sueño, una pesadilla que se negaba a terminar. La Fauce no contraatacó. Simplemente avanzó, como si la Tierra ya estuviera muerta y no lo supiera. Intentamos la guerra psíquica a continuación. El proyecto Spectros, un dispositivo impulsado por las memorias neurales de más de 1.000 millones de muertes humanas. Gritos, dolor, últimos momentos, arrepentimiento. Se lanzó como un virus envuelto en datos comprimidos, diseñado para abrumar a cualquier entidad basada en el pensamiento con emoción pura. Lo disparamos directamente al borde del velo de eventos de la Fauce. Y por un momento, solo un momento, la negrura onduló, un temblor, y luego silencio. Pensé que finalmente habíamos tocado algo. Entonces Aris desapareció. No solo la estación, la luna, la tripulación, el núcleo mineral. Borrado. Como castigo o como pago, no lo sé. Estábamos sangrando por cada golpe, cada empuje, y a la Tierra se le estaba acabando la sangre. Walter envió un mensaje desde los límites. Había encontrado algo. Un santuario nulo enterrado en el espacio hueco entre galaxias. Una reliquia antigua más allá de toda edad que pulsaba con algo diferente a todo lo que habíamos visto. Reúnete conmigo en la cuna, decía su mensaje. Es donde probaron por primera vez. Saltamos 3 días después. El presagio liderando un reconocimiento de ataque. La cuna no era un planeta. Era una burbuja de vacío flotando dentro de una anomalía de pozo de gravedad. Una esfera del tamaño de la Tierra, pero invertida, construida con material negro que absorbía tanto la energía como el tiempo. Y dentro, millones de muertos, preservados. Humanos, Bandri, Soral, y otras razas que no reconocí. Cuerpos flotando, con los ojos abiertos, congelados en el momento en que los nulos los habían cosechado. No era un santuario. Era una despensa. Walter estaba de pie en el anillo interior, mirando hacia el núcleo. De esto se alimentan, dijo. Memoria, significado, patrón. Se giró hacia mí. Hemos estado pensando de forma equivocada. No borran la materia. Borran el contexto, la historia de una cosa, la forma de lo que significaba. Una vez que olvidas que algo existe, deja de existir en su realidad. Fruncí el ceño. Entonces, los vencemos recordando. Él negó con la cabeza. No. Los vencemos volviéndonos inolvidables. Me entregó la clave. Una bomba de eco de datos llamada Requiem, llena de cada grito, traición, pecado y sacrificio de la historia humana. Emoción pura comprimida en una singularidad de memoria. No los matará, dijo, pero envenenará su silencio. ¿Y quién la lleva? Pregunté. Me miró a los ojos. Tú. Así que aquí estoy, de vuelta a bordo del presagio, solo en la bahía de lanzamiento, mirando el dispositivo en mi mano. Es pequeño, no parece una ojiva, más bien un viejo reproductor de música, pero puedo sentirlo vibrar. Cada muerte, cada grito de ayuda, cada corazón roto de nuestra historia, nuestra rabia, nuestra humanidad, nuestra negativa a ser olvidados. Mi tripulación me observa en silencio mientras entro en la cápsula sigilosa individual. Rille se acerca a mí, un brazo en cabestrillo, un ojo cubierto por una gasa. No intenta detenerme. Solo dice, haz que duela. Sonrío. Pienso hacerlo. Mientras la cápsula se sella, siento el viejo temblor en mis huesos. El mismo miedo que sentí de niño viendo a mi padre morir en ese laboratorio fundido. El mismo miedo que enterré bajo sangre y órdenes y guerra. Esto no es por venganza. Es por la memoria. Si logro entrar en la Fauce, si entrego este grito directamente en su corazón, entonces la humanidad será recordada. Incluso si yo no lo soy. Motores encendidos, las estrellas se estiran, y me dirijo directamente a la negrura, hacia la boca, hacia el fin. Sin motores, sin luces, solo el débil zumbido pulsante de la bomba de memoria en mi regazo. Requiem. El dispositivo que contiene la totalidad del sufrimiento humano, comprimido en datos tan crudos que casi frieron a la IA que lo codificó.
Dicen que si intentaras escucharlo, te destrozaría el cerebro. No pienso escuchar. Pienso entregar. El navegador marca vacío. Los sensores han estado muertos desde el salto. Todo lo que puedo hacer ahora es pilotar a ciegas, a la deriva hacia el único lugar que todo ser cuerdo en la galaxia evita. La fauce. La siento antes de verla. Una presión en mi columna, un peso en mi pecho, como si la gravedad olvidara hacia donde se supone que debe tirar. Mi visión parpadea aunque tengo los ojos cerrados. Destellos de mi pasado, lo bueno, lo malo, lo insoportable. Vuelvo a ver a mi padre gritar. Veo a la chica que dejé atrás en el nido del Pacífico. Veo a cada soldado al que le di la orden de morir. Sus rostros no se desvanecen. Se quedan. La fauce ya está dentro de mí. La nave comienza a temblar. No es vibración. Es pensamiento. Como si la realidad no estuviera segura de si debería dejarme pasar. A mi alrededor, el vacío no es negro. Es ausencia. Las paredes de la cápsula se doblan hacia adentro, luego se estiran, luego se desdibujan en algo parecido a la respiración. El tiempo deja de ser lineal. Mi pulso suena como un reloj, luego como un grito, luego como un latido que no es mío. Y entonces, atravieso. Si esperas fuego infernal o caos, te equivocas. El interior de la fauce es silencioso. Demasiado silencioso. Tan silencioso que puedo oír mi propia risa infantil resonando débilmente en la distancia. El interior es blanco, no negro, incoloro de una manera que te hace doler, como si el universo estuviera sin pintar. No hay horizonte, ni arriba ni abajo, solo momentos a la deriva. Y en todas direcciones, los veo. Fantasmas, millones flotando en silencio. Algunos están acurrucados en posición fetal, otros extienden la mano con la boca abierta y congelada como si estuvieran en medio de un grito. Humanos, Soral, Bandri, Telvanni, incluso especies que nunca he visto. Todos suspendidos, despojados de sonido, contexto y significado. La fauce no los mató. Les robó la idea de ellos. Mi cápsula se adentra más. Cuanto más avanzo, más reales se sienten mis recuerdos. Veo el rostro de Rille a mi lado. Oigo los gritos de la tripulación del Leviatán en ese último asalto condenado. Huelo plástico quemado y hierro, pero estoy solo. Así es como lucha la fauce. No con fuerza, con familiaridad. Te usa contra ti mismo. Parpadeo y estoy en el puente del presagio. Ya no en la cápsula. Todos están vivos. Rille se ríe. Ma está pilotando. Incluso mi padre está al timón, sonriendo como si yo tuviera 10 años otra vez. ¿Ves, hijo? Dice. No tienes que hacer esto. Todo se siente bien, cálido, cómodo. Pero hay algo mal con el sonido. Es demasiado perfecto. Saco mi arma de servicio y le disparo a mi padre directamente en la cabeza. La ilusión se hace añicos. El puente se desprende como piel, revelando el verdadero cuerpo de la fauce, una espiral interminable y retorcida de bocas, ojos y manos que desaparecen en el momento en que intentas contarlas. Estaba tratando de detenerme. Eso significa que estoy cerca. La bomba Requiem comienza a gemir. No es un sonido mecánico. Es uno emocional. Lo siento en lo profundo de mi pecho. Una vibración hecha de cada niño gritando en un búnker que se derrumba. Cada madre que murió esperando a un esposo que nunca regresó. Cada soldado quemado vivo en el vacío. El dolor es insoportable. Y es nuestro. De la humanidad. Y vamos a metérselo por la garganta a la fauce. Llego al núcleo. No sé cómo sé que es el núcleo. No hay marcador, ni baliza, ni final. Pero lo siento. Es un lugar de pura quietud, un latido esperando detenerse. Y algo me espera allí. Una figura negra, delgada, no humanoide, no monstruosa, simplemente está ahí, como la sombra de un dios dibujada por un niño moribundo. Habla sin moverse. Traes corrupción. Tu especie es ruido. Caos sin fin. Construís y luego quemáis. ¿Por qué persistís? Doy un paso adelante. Mi voz se quiebra, pero sigue siendo mía. Porque recordamos. Y vais a recordarnos a nosotros también. La figura extiende una mano.
No un arma, no un ataque, una oferta. No necesitas morir. Únete al silencio. Olvida el dolor. Olvida la guerra. Olvídate a ti mismo. Casi digo que sí. Es tan tentador. No más pesadillas. No más responsabilidad. No más rostros que no puedo olvidar. Solo silencio. Pero entonces siento la bomba en mis manos. Y recuerdo lo que cuesta el silencio. Presiono el gatillo. No hay explosión, ni luz, ni fuego. Solo memoria. Pulsa desde el núcleo del Requiem como un maremoto. Cruda, sin filtrar, fea. Miles de millones de vidas destellan a través de la quietud de la fauce. Niños llorando, amantes traicionando, familias rompiéndose, soldados muriendo solos en la oscuridad, ciudades ardiendo, planetas colapsando, gritos. Tantos gritos. Y luego la rabia, la negativa a morir, esa parte de la humanidad que escupe sangre y sigue arrastrándose, que le grita al abismo y lo desafía a que le devuelva el grito. La fauce tiembla. La realidad tiembla. Veo grietas formándose en el vacío. Los fantasmas a mi alrededor abren los ojos. Uno por uno. Comienzan a recordar. La figura chilla, no con sonido, en código. Símbolos que no puedo leer vuelan a mi lado como pájaros de fuego. Siento a la fauce deshacerse, no muriendo, sino recordando cada alma borrada que se abre paso de nuevo a la existencia a través del dolor. Yo también grito, no de terror, de desafío. No nos borráis. La fauce se pliega hacia adentro. La luz se desvanece. La figura se hace añicos en humo. Y entonces todo se vuelve blanco. Me despierto en silencio. Silencio verdadero. No el silencio de la fauce. Simplemente quietud. La cápsula está flotando. Sistemas fuera de línea. Sangro por los oídos, la nariz y la boca. Mi latido es irregular. Mi visión es roja. Pero estoy vivo. Miro por el visor agrietado. Estrellas, reales, y la tierra, pequeña y azul, en la distancia. Estoy a la deriva hacia casa. Medio muerto, probablemente muriendo, pero vivo. Y detrás de mí, la fauce se ha ido. No derrotada, sino herida. Y en algún lugar, en la quietud del espacio, sé que recuerda nuestro grito. Me sacaron de los restos 2 días después. Mi cuerpo estaba medio quemado. Los pulmones llenos de sangre cristalizada. Los implantes neurales, destrozados. Tenía cicatrices de memoria de 3er grado. Algunos momentos de mi pasado se repetían en mi cabeza como una cinta rota. El médico dijo que no debería haber sobrevivido, pero lo hice. Esa es el arma secreta de la humanidad. Sobrevivimos a lo que no se supone que debemos. Desperté dentro de la bóveda Cuna 1, enterrada 50 kilómetros bajo los viejos Andes. Las luces de la cama de emergencia parpadearon, y la primera cara que vi fue la de Rille, todavía magullado, todavía roto. Un ojo cubierto por un injerto de quemadura, el otro rojo y húmedo. «Te ves fatal», murmuró. «Estuve en el infierno», carraspeé, «y dejé algo atrás». Él asintió. «Sí, lo vimos». Las transmisiones de datos estaban inundándolo todo cuando me autorizaron a ponerme de pie. En cada bóveda profunda, en cada satélite superviviente, los sensores de la Tierra lo confirmaron. La fauce se había ido. No destruida, no éramos tan arrogantes como para creer eso, pero sí rota. La fisura se había sellado tras ella. El espacio volvió a la normalidad. Y las estrellas volvían a hablar. Ondas de señales encriptadas resonaban a través de sistemas muertos. Cúmulos de IA ocultos en asteroides se despertaron. Colonias abandonadas se iluminaron con transmisiones de emergencia. Incluso balizas alienígenas profundas que no habíamos oído en un siglo se reactivaron, como si salieran a tomar aire después de ahogarse en la negrura. La galaxia había estado conteniendo la respiración. Y ahora, finalmente, exhalaba. No éramos los únicos. 3 días después de mi regreso, los Telvanni hicieron contacto. Una especie que una vez llamamos parásitos. Carroñeros que saquearon nuestras ciudades quemadas y nos etiquetaron como extintos. Su enviado aterrizó en la plataforma ártica bajo fuerte vigilancia.
La atmósfera tuvo que ser densificada para mantenerlo con vida. Su cuerpo era mayormente hueso, envuelto en tendones y acero plateado, con ojos vidriosos que no parpadeaban. No vengo a suplicar, dijo el Telvanni, sino a aprender. Lo miré desde el otro lado de la mesa, mi voz aún áspera. Visteis arder la tierra. Ahora venís a hacer preguntas. No parpadeó. Pensábamos que erais ruido. Sin refinar, peligrosos. Lo erais. Pero ahora sois peores. Peores. Él asintió. Hicisteis que la fauce sintiera dolor. Se supone que eso no es posible. Me incliné hacia adelante. ¿Y eso os asusta? No, dijo. Nos da esperanza. No se detuvo con los Telvanni. Los Vandrí enviaron una nave a continuación, medio podrida, dañada en batalla y armada con suficiente potencia de fuego para borrar una luna. Pero vinieron bajo una bandera de silencio, una tregua. Su líder de guerra, una hembra llamada Traxanuka, medía más de 2,5 metros, su piel pálida y marcada por incisiones rituales. Se encontró conmigo cara a cara, colocó su arma sobre la mesa y dijo: «Habéis sangrado más que nadie, así que ahora os seguimos. Pero si huís, os mataremos primero». Casi me río. Respeté eso. En 2 semanas, la Tierra se convirtió en algo que nunca había sido, un punto de encuentro. A través del vacío, imperios rotos se arrastraban hacia nosotros. Naves que transportaban restos de especies que habían desaparecido hacía décadas. Los Sal de los sistemas de la cuna, que se creían extintos después de que la voz de los nulos devorara la frecuencia de su mundo natal. Los enjambres Ireex, antes conquistadores, ahora reducidos a 2 flotas y una reina destrozada. Incluso los monjes Arai, una especie que nunca había hablado en voz alta, enviaron un mensaje grabado en piedra cuántica: «Hemos oído el grito. Todavía resuena. La tierra ha despertado la memoria de la guerra. Venimos con fuego». Pero no todos vinieron en son de paz. La teocracia Soral no envió diplomáticos. Enviaron una bomba. El día 18, después de la desaparición de la fauce, un carguero camuflado se deslizó más allá del escudo orbital de la Tierra y detonó una bomba nuclear de estasis temporal justo sobre el ecuador. La explosión no mató. Congeló un tramo de 60,000 metros de la superficie de la Tierra, bloqueado en el tiempo en un único segundo repetitivo. Todos los que estaban dentro de ese radio quedaron atrapados en un bucle, incluyendo 14,000 civiles. Cuando nos dimos cuenta de lo que había sucedido, ordené el protocolo de represalia Prime 6. El Leviatán Crisol saltó al mundo natal de los Soral y no hizo preguntas. Para cuando dejó la órbita, no quedaba nada más que una esfera radiactiva girando en cenizas. Puede que la humanidad tenga aliados ahora, pero no olvidamos. Y no perdonamos. La galaxia comenzó a organizarse. La llamamos la Coalición de la Llama, un esfuerzo de guerra unificado, no por territorio, no por dominio, sino por la continuación. Aprendimos algo crítico del colapso de la fauce. No está sola. Los nulos existen más allá del espacio conocido. La fauce, el cosechador, la voz, son solo la primera línea. No se retiraron porque fueron derrotados. Se retiraron porque estaban recalculando. Y esta vez, vendrán preparados. Me ofrecieron un asiento en el Consejo de la Coalición. 12 especies, 4 mentes IA, 6 representantes humanos. Lo rechacé. No soy un político. Soy un soldado. Que los diplomáticos muevan sus papeles y discutan sobre quién se sienta dónde. Mi lugar está con la flota, con los gritones, con los que sangran. En su lugar, me dieron el mando de la nueva flota ofensiva, la División Línea Infernal. No naves, armas. Naves impulsadas por motores de pulso de pensamiento, cámaras de memoria de núcleo negro. Cada nave equipada con un subnúcleo clase Requiem, capaz de inyectar ruido emocional en las frecuencias de los nulos. Nuestra flota no está diseñada para sobrevivir. Está diseñada para herir, para hacerlos sangrar de nuevo. Para recordarles que gritamos. La primera operación es simple. Saltamos más allá de la cortina de Adrix. Un espacio muerto que fue limpiado por el cosechador de los nulos hace 300 años.
Ha estado intacto desde entonces. Sin comunicaciones, sin señales, solo vacío. Vamos a enviar a los gritones. Yo lideró desde el presagio, reconstruido con los huesos de su última misión, reforzado con estabilizadores de memoria y blindaje de casco antieco. He caminado a través de la fauce y ahora voy a volver. Antes de lanzar, visito la superficie. El cielo de la tierra es azul de nuevo. Los océanos se mueven sin fuego. Los niños ríen. Las ruinas han sido barridas, reconstruidas. Pero nadie olvida. Ahora hay estatuas de los que perdimos. De las flotas que nunca regresaron. Del grito, el que hizo parpadear a la fauce. Un niño se me acerca mientras estoy al borde del Pacífico. Tendrá unos 10 años, ojos grandes, cara sucia. Me muestra un dibujo, una nave garabateada en negro y rojo. ¿Esa es la tuya?, pregunta. Asiento. Algo así. Vas a matar a los monstruos. Me arrodillo, tomo el dibujo y lo doblo con cuidado en mi chaqueta. No, le digo. Vamos a enseñarles lo que son los monstruos de verdad. El borde del espacio conocido es más frío que la muerte. Sin estrellas, sin polvo, ni siquiera oscuridad. Solo una quietud que sofoca la luz, dobla el pensamiento y estira el tiempo en un dolor largo y lento. La llamamos la línea final, un lugar más allá de la cortina de Adrix donde los mapas colapsan y las coordenadas no funcionan. Las naves desaparecen. Las señales regresan distorsionadas. Incluso las mentes IA se apagan por puro instinto. Es donde nacieron los nulos. Y ahora estamos aquí. La flota de la línea infernal se formó en diamante. 5.000 naves de guerra diseñadas para no existir según la física galáctica. Gritones. Reactores de núcleo Requiem. Escudos sigilosos de luz negra. Cada casco recubierto con un blindaje reflectante emocional. Acero recubierto de trauma que aúlla a través de rangos de frecuencia a medida que se mueve. No somos solo armas voladoras. Somos armas. Y yo estoy al frente. Comandante Gran Teller, cadáver andante, reliquia humana con cicatrices de memoria que llevó una bomba a la boca de un dios y vivió para contar la pesadilla. Me llaman el último cuchillo, y me gusta, porque los cuchillos no piden permiso. Cruzamos la línea final en la 6ª hora de silencio. Un momento, el espacio parecía normal. Al siguiente, todos los visores se quedaron ciegos. No por interferencias, por no existencia. El hogar de los nulos no es un lugar. Es una cicatriz. Algo antiguo y violento que el propio universo nunca sanó. Una herida demasiado profunda para que la luz se asiente. Y dentro de esa cicatriz, esperan. Los vimos al atravesar el velo. Miles de millones de ellos. No solo cosechadores, voces o fauces. Nuevos, peores. Entidades para las que no teníamos nombres. Formas que cambiaban según cómo las miraras. Máquinas que respiraban, carne que recordaba, y flotando en el mismo centro, una estructura, negra, masiva, del tamaño de Júpiter, orbitando la nada. Pulsaba como un corazón. Objetivo adquirido, dijo Orille desde la cocabina, con voz firme. Estaba a mi lado de nuevo, remendado, un brazo todavía un injerto de ciberhueso, los ojos más afilados que nunca. Esto es, respondí, el nido. Así lo llamábamos, el nido nulo. No un centro de mando, no una fábrica. Una madre. Cada cosechador, cada fauce, cada voz, nacidos de esa cosa. No tenía motores, ni defensas que pudiéramos detectar. Pero observaba. Y a medida que nos acercábamos, comenzó a abrirse. No como puertas. Como una boca. Desplegad los gritones, ordené. Al instante, cientos de naves de la línea infernal rompieron la formación y se lanzaron. No dispararon misiles. Reprodujeron recuerdos. Cada nave emitió ondas de pulso hechas de los momentos más brutales, hermosos y rotos de la humanidad. Niños sollozando en hospitales en ruinas. Amantes susurrando a dioses. Soldados gritando nombres mientras su sangre se congelaba en la negrura. Familias perdidas en búnkeres. Todo. Nuestro dolor. Nuestra prueba. El nido tembló. La carne se abultó.
La luz se fracturó. Y entonces vinieron los nulos. No fue una batalla. Fue una aniquilación. Descendieron sobre nosotros en oleadas. No naves, sino pensamientos vivos hechos carne. Una de nuestras flotas desapareció en 4 segundos. Simplemente se apagó. Sin gritos, sin escombros, nada. Otras se retorcieron en el ruido gravitacional. Cascos plegados en geometrías imposibles, atrapados en bucles cuánticos. Las naves comenzaron a dispararse entre sí. No por error, sino por orden. Los nulos no luchan contra ti, te reescriben. Cambié al enlace de mando. Todas las naves, mantengan la formación. Ciclos de grito de pulso al máximo. Permaneced en vuestras mentes. Recordad quién demonios sois. La flota se apretó. Los gritones se volvieron novas. Algunos de nuestros núcleos Requiem se sobrecargaron y se llevaron sus naves con ellos. Brillantes destellos de memoria detonando en el vacío. Y por primera vez, el nido reaccionó. Devolvió el grito. El sonido no golpeó nuestros oídos. Golpeó nuestros huesos. Parte de nuestra tripulación murió en el acto. Colapso neural por exposición al eco nulo. Otros cambiaron. Un piloto se abrió un agujero en el pecho y susurró: se supone que no debo ser recordado. Perdimos cientos en el primer minuto. Pero no huimos. La división línea infernal no fue construida para sobrevivir. Fue construida para terminar. Activen el protocolo Omega, dije. Rille se estremeció. Todos. Todos. Tragó saliva y luego dio la orden. Cada nave superviviente en la línea infernal activó su motor Omega. Núcleos de reactor fusionados con Requiem que convertían la memoria en una fuerza explosiva que perforaba la realidad. No íbamos a dispararlos como armas. Íbamos a volarlos hacia el nido, uno por uno, hasta que la madre ardiera. Yo voy primero, dije. Ya has hecho suficiente, espetó Rille. Entonces déjame terminarlo. No discutió después de eso. Simplemente se puso de pie, saludó y dijo: asegúrate de que nunca lo olviden. Le di una palmada en el hombro, entré en mi cápsula, la última carcasa de gritón que quedaba, y apunté al núcleo del nido. Lo vi todo mientras me acercaba. El nido se abrió más, dientes hechos de ciudades, nervios de lunas que gritaban. Los nulos pululaban a mi alrededor, pero no me detuvieron. Me querían dentro. Entendí por qué. No creían que pudiera hacerlo de nuevo. Pensaron que la memoria me rompió la última vez. No entendieron. Yo la rompí primero. Golpeé el núcleo, me deslicé en una grieta entre el pensamiento y la materia, y activé el Requiem Omega. No fue una explosión. Fue una resurrección. Toda la tierra, sus guerras, su amor, su música, sus mentiras, su fuego, se derramó de mí como una llama. Cada persona que fuimos, cada pecado que nos negamos a olvidar, cada voz que gritamos en la oscuridad. Los vi a todos. A los niños que fallamos, a los soldados que enterramos, a los enemigos que perdonamos y a los amigos que no. Y le di todo eso al nido, no como una súplica, sino como una lanza. El nido se abrió de par en par. Las mentes nulas gritaron. Flotas enteras colapsaron hacia adentro mientras el centro de su realidad se fracturaba. Los precursores se detuvieron. La fauce no regresó. Los nulos se fracturaron. Y por un momento que se extendió hasta la eternidad, la humanidad ganó. Me encontraron flotando en las secuelas. Vivo, apenas. Me subieron a bordo del Presagio 2, la nueva nave de Rille. No habló durante un rato, solo me miró. Lo hiciste, susurró. No, dije. Lo hicimos. Llevó años limpiar los restos. Los nulos no murieron. No del todo. Pero se retiraron. Rotos, heridos y asustados. Las galaxias volvieron a la vida. Viejos imperios resurgieron. Nacieron otros nuevos. Y la Tierra, nosotros no reconstruimos. Recordamos. Se levantó una estatua en la bóveda del Pacífico. Mi nombre está en ella, junto a los miles que no regresaron. Dicen que soy un héroe, pero no es verdad. Soy un grito, una voz que se negó a morir.